Hoy tengo una conversación con alguien que logró algo que pocos logran. Crear mensajes que no solamente se viralizan, sino que también impactan a miles o millones de personas a través de las redes sociales y en sus conferencias. Por eso quiero que escuches con atención cómo es que piensa, cómo se organiza y cómo es que actúa una persona que impacta a miles de vidas para transmitir el mensaje de Jesús. Y a nivel personal, para mí es muy importante porque, como él bien sabe, en el momento clave de mi vida me ayudó a poder avanzar en mi carrera profesional, a poder emprender y seguir adelante. Así que bienvenido con ustedes, Itiel Arroyo. Gracias, Dani. Qué alegría estar aquí contigo. Gracias por esas amables palabras. Yo siento un profundo cariño y mucho respeto por ti. Eres un hombre de Dios y creo que el Espíritu Santo te ha levantado para ayudar a muchos comunicadores del Evangelio a ser más efectivos usando las herramientas de nuestra era digital. Entonces, muchísimas gracias por tenerme como amigo y estoy súper feliz de aprender de ti también, Dani, mucho. Gracias, Itiel. Y bueno, feliz de estar acá con vos. Y gracias por tus palabras y por tu amistad. Y bueno, en este video quiero que le aportemos valor a aquellas personas que están estudiando para ser predicadores, que están estudiando la palabra de Dios y que en algún momento van a salir, o si es que ya no lo hacen, al mundo o a las redes y quieren por ahí tener herramientas similares a las que vos tenés para poder transmitir el mensaje. Entonces, en ese contexto me gustaría comenzar con una pregunta y es que hoy tenés miles o millones de seguidores en las redes sociales, muchas personas comparten tus videos, tu mensaje, pero me gustaría saber cómo fue ese primer paso de Itiel como predicador para decidirse o si fue una decisión o fue algo por experimentación usar las redes sociales para transmitir el mensaje de Cristo. Bueno, quizá suene raro que lo diga, puede ser que algunos lo digan solo por aparentar, pero en mi caso es real. Las redes sociales, el uso de Internet fue una casualidad en mi vida, fue una experimentación nada estratégica y fue así porque yo tuve la suerte, la fortuna de crecer como predicador en una era donde todavía no sospechábamos el potencial de Internet y las redes para amplificar el mensaje, pero también los peligros que tiene para el ego del predicador, ¿no? En forma Claro. de fama, influencia, dinero, cierto poder. Yo crecí como predicador en un momento donde Internet todavía era muy primitivo, entonces no tuve una estrategia para crecer en redes, porque ni siquiera sabía que existían estrategias para crecer en redes. Y cuando yo subí mi primer vídeo a YouTube, lo hice básicamente porque quería tener un recuerdo de un momento bonito que viví en una iglesia en Latinoamérica, la primera iglesia en la que prediqué y que tenían cámaras y Wow. grababan al predicador. Era una novedad para mí porque aquí en España las iglesias en aquel momento, te estoy hablando de 15 años atrás, creo que mi primer vídeo en mi canal de YouTube tiene 15 años, más o menos. Wow. Quizá 14, pero sin exagerar son unos 14, 15 años. En aquel momento las iglesias en España no tenían equipo de grabación. Entonces, cuando fui a Latinoamérica por primera vez y una iglesia grabó mi mensaje, yo quise tenerlo de recuerdo y en ese momento YouTube parecía casi como una especie de plataforma de almacenamiento de vídeos. Entonces lo subí ahí sin tener ningún tipo de pretensión. Más que nada lo quería tener como recuerdo y quizá compartirlo con algunos amigos, pero no formó parte de una estrategia. Tristemente, creo que hoy en día
muchos de los predicadores modernos o más jovencitos que están creciendo y despuntando como predicadores, a veces se dejan llevar demasiado por ese afán de tener crecimiento y entran en una dinámica bien peligrosa para el corazón del predicador de buscar impacto, viralidad, crecimiento, quizá antes de que el corazón del predicador esté preparado. Y yo tuve la suerte de cometer mis mayores errores de carácter como predicador en una era donde no había cámaras grabándome. Entonces cometí esos errores y fui corregido quizá en la intimidad, ¿no? Del predicador cuya influencia era más local o más nacional, pero no global, porque Internet en aquel momento, en el momento en el que yo era un veinteañero Claro, predicador, tremendo. no estaba en auge. Ahora tengo 40 años, cumplo 41 hace nada, unas semanas. Mi primer sermón fue cuando tenía 18 años, imagínate, eso Wow, son casi 23 años atrás. claro, tremendo, tremendo. Me gustaría correrme un poquito del guión, te prometo, no lo voy a hacer tanto, pero me gustaría repreguntarte un poco acerca de esto, de cómo manejas, por ejemplo, lo que es la influencia, cómo manejas las notificaciones, los likes, las invitaciones, cómo, cómo también discernir, ¿no? Qué decisiones tomar, qué no, cuándo ir a predicar, cuándo estar con la familia. Bueno, me gustaría que me cuentes o nos cuentes un poco sobre eso, porque me parece algo súper importante y que también es un riesgo, ¿no? Que corre un predicador al exponerse a las redes sociales y empezar a que le lleguen muchas ofertas de todo tipo. Y bueno, ¿cómo tomar una buena decisión en ese momento? Yo creo, Dani, que el corazón del ser humano no estaba diseñado para lo que la era de Internet nos ha ofrecido, es decir, hiperexposición, hipersexualización, hiper adulación o hiper odio. Es decir, Claro, creo que como seres humanos fuimos creados para estar en el jardín, crear relaciones significativas con otros seres humanos de carne y hueso a los que pudiésemos mirar a los ojos, trabajar con nuestras manos creando belleza, justicia, verdad, que reflejasen el carácter de Dios. Y de repente llegamos a este siglo de potencial digital y vemos que se nos ofrece unas posibilidades que son muy tentadoras, pero también claro. muy peligrosas para el corazón del ser humano. Entonces, creo que yo he ido aprendiendo acerca del potencial de Internet y de sus peligros a medida que he ido experimentando. Creo que como todos. Entonces, cuando me di cuenta de que Internet era una increíble herramienta para expandir el mensaje de Jesús, dije, bueno, esto es un campo misionero, hay que estar Claro, ahí. Pero también fui descubriendo que Internet me dañaba el alma de algunas maneras. claro. Me exponía a cosas que eran angustiosas para mí, que me creaban ansiedad o tristeza, o me quemaban, o me exponían a tentaciones nuevas. Entonces creo que he ido aprendiendo con el tiempo y respondiendo a tu pregunta, yo creo que el predicador o el comunicador del Evangelio debe entender que antes de influencer en las redes es un ser humano con pasiones, con complejos, con heridas, también con anhelos, con sueños, con alegrías. Entonces, creo que no debemos perder el contacto humano con otros seres humanos que nos influyan profundamente
y que nos abran los ojos respecto a si estamos perdiendo el equilibrio. Mi esposa, por ejemplo, es uno de esos seres humanos que Dios me ha regalado, que está cerca de mí y me advierte cuando estoy perdiendo el equilibrio de abandonar cosas para las que sí fui diseñado por Dios. Yo fui diseñado por Dios para ser padre, para ser esposo, para ser discípulo de Cristo, para ser un hijo de Dios. Abandonar esas cosas para las que sí fui diseñado por otras, para las que no fui diseñado, que es para estar intentando proyectar una imagen en redes sociales, defender mis posturas, pelearme con otros que opinan diferente a mí. Eh, entonces, creo que necesitamos personas, te he puesto de ejemplo a mi esposa, pero también otras personas que nos recuerden, hey, esto está bien, esto está mal, esto te está haciendo perder el equilibrio, regula aquí porque las redes, internet son una herramienta, pero no son el fin. Por eso fuera de cámara te decía, Dani, yo no soy un influencer, yo soy un predicador. Eh, Antes que predicador, obviamente soy hijo de Dios, discípulo de Cristo, esposo, padre. Pero si tú me dices, ¿cuál es tu vocación? Mi vocación es ser un predicador. Un predicador finalmente es un comunicador del mensaje eterno, un mensaje que le ha transformado primeramente a él y que siente el deseo de, y la urgencia y la necesidad de comunicárselo a otros. Y un predicador es lo que es porque está en contacto con otros seres humanos que necesitan lo que ese mensaje del Evangelio puede darles, ¿no? Entonces, creo que Internet es una plataforma, pero no es el objetivo. El objetivo es otros seres humanos, que otros seres humanos conozcan el mensaje, que sean impactados por el mensaje de amor del Evangelio. Y para eso creo que el predicador no tiene que olvidar um, que, que se está relacionando no con avatares, sino con seres humanos, porque en cuanto piensas que esos números que hay en tus redes son solo números o que son avatares, te conviertes en un tipo que interactúa sin entender que hay corazones humanos reales detrás de esos números y detrás de esos avatares. Y te conviertes en algo que no quieres ser. Puedes convertirte en un comerciante de la fe, puedes convertirte en alguien que solo pelea con otros por tener razón, puedes deshumanizar a las personas que están ahí al otro lado de la pantalla. Entonces, no sé, quizás me he ido demasiado lejos y le he dado muchas vueltas, ¿no? A tu pregunta, pero necesitamos recordar qué es lo que realmente somos. Somos Claro. seres humanos, necesitamos carnes, hueso, sangre, contacto. Y las pantallas no sustituyen eso, son solo una herramienta. Las podemos usar bien o la podemos usar mal. Y creo que la usamos mal cuando la convertimos en el centro, en nuestro Claro. objetivo, en vez de en una herramienta para un objetivo que es superior. ¿Tiene sentido esto, Dani? Sí, totalmente, totalmente. Y hablaste del ser humano. Algo que me gusta mucho de tus predicaciones es cómo mostrás tu vulnerabilidad, cómo mostrás tus procesos, tus experiencias. Y creo que eso es algo que conecta muchísimo con las personas. Y hoy en día también estamos atravesando un momento histórico en la humanidad donde pensaba en esto, ¿no? Que vos decías, no somos avatares, sin embargo, estamos todo el tiempo absorbiendo información, una sobreinformación, ¿no? Infoxicación se llama, y hoy en día está la inteligencia artificial también. Entonces, Internet y el mal uso de las redes sociales tiene sus peligros, pero también hoy tenemos otro desafío. Ya sabemos o nos quedó claro de que, bueno, en Internet tenemos que usarlo como un medio, es una herramienta para amplificar el mensaje,
pero ahora superamos ese techo, ¿no? Después de muchas discusiones, creo que la pandemia potenció mucho las redes o esto de transmitir en vivo, pero ahora nos enfrentamos a la inteligencia artificial. Entonces, a decir, bueno, ¿cuánto de inteligencia artificial hay en un mensaje? ¿Cuánto de experiencias, búsquedas, lecturas hay? Creo que hay un proceso creativo que es muy humano, que a mí me gusta pensar en el proceso creativo como algo de que uno va absorbiendo, ya sea de Dios, de libros, de personas, de todo, lo mastica, lo consume y después lo puede expresar de una manera. Y siento que la inteligencia artificial, al menos en mi opinión, es como un copiar-pegar. Nunca hace el proceso interno donde uno pueda reflexionar, sacar conclusiones y aprender o expresar una idea, sino que uno lo usa más como un atajo. Pero me gustaría saber tu opinión, más que la mía, de decir, bueno, ¿está avalás, está bien usarlo para crear prédicas, para usarlo para las redes? ¿Cómo es que vos lo usás? Creo que es un desafío al que nos enfrentamos ahora y en los Sí. próximos años. Yo no voy a ser, o voy a intentar no ser, como aquellos que cuando la radio apareció, consideraban la radio eh, un, un amplificador del diablo. Claro, Luego apareció la televisión y era la caja de la Satanás. caja. Apareció Internet y ya era la marca del 666. Sí, sí. La batería, si vamos más atrás con la batería, la guitarra eléctrica. Claro, no voy a ver con cada avance tecnológico un enemigo, sino voy a ver una oportunidad. Bien, Creo que la tecnología nos da oportunidades. El problema es cuando convertimos la tecnología en nuestro ídolo mm, y, y hacemos de la tecnología como un dios en nuestra vida. Y creo que esto es el peligro con la inteligencia artificial. Creo que es una herramienta que naturalmente tenemos que aceptar que ha llegado y que podemos usarla, pero no la podemos convertir en un ídolo, en un sustituto de Dios. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que la inteligencia artificial, tú lo has nombrado muy acertadamente, se puede convertir en un atajo para nuestra alma. Un alma que quizá por pereza no quiere procesar la información y espera que una inteligencia artificial la procese en su lugar. Y creo que justamente eso hace que convirtamos a la inteligencia artificial en una especie de ídolo al que oramos y recurrimos para que nos dé las respuestas que deberían llegar de otra manera, ¿no? A través de la profunda meditación en las escrituras, la conversación con Dios a través de la oración, el pelearnos con el texto bíblico, el indagarlo a través de sí, herramientas que nos dan pues otros expertos, como pueden ser diccionarios bíblicos, comentarios, pero en un proceso lento claro. que ayuda a nuestra alma a comprender el mensaje que Dios quiere transmitir acerca de ese texto, dejar que ese mensaje primero nos impacte a nosotros como predicadores para que después al comunicarlo pueda impactar a otros. Creo que la inteligencia artificial hace todo ese trabajo, pero al hacerlo por nosotros nos hace perder la oportunidad de que nuestra alma madure en el proceso, en el camino. Y creo que es lo que el predicador no tiene que olvidar jamás, que lo importante no es llegar a la meta, lo importante es el aprendizaje que hay en el camino. Claro, Si la meta es preparar un mensaje, entonces usamos la inteligencia artificial y podemos tener la meta rápido. Express nos hace el mensaje, ¿no? Pero entonces te pierdes del aprendizaje del camino. Y es que preparar un sermón no se trata en sí mismo de la meta de tener el sermón terminado, se trata de todo el camino que te ha llevado hasta ahí
y todo lo que has aprendido, experimentado en ese camino para que el sermón surgiese, porque el sermón debe ser una especie de representación de la verdad de la escritura, pero mezclada con toda esa vivencia del comunicador. Y justamente cuando el texto se vuelve carne en la vida del predicador, sale un sermón que es único, Claro. porque es lleno del Espíritu de Dios, pero lleno de carne humana, ¿no? De Uf. carne humana en el buen sentido de la Sí, palabra. Es sí. el espíritu de la escritura mezclado con la humanidad del predicador. Y si metes a la inteligencia artificial ahí para que haga todo ese proceso por ti, lo que vas a tener justamente es un sermón artificial. Entonces, ¿dónde estaría el equilibrio? Yo creo, al menos yo lo uso así, hay que usar la inteligencia artificial como una referencia de comparativa de textos, que te ayude a indagar acerca de ciertas posiciones, posturas, usarla como una herramienta, pero no como la fuerza creadora del sermón. Claro. La fuerza creadora del sermón tiene que ser el Espíritu Santo que habita en ti y que usa todos esos talentos dados por el Padre para crear un sermón único que solo tú podrías crear. Yo sinceramente soy capaz de ver cuando un texto, a día de hoy por lo menos, lo ha hecho la inteligencia artificial o lo ha hecho una inteligencia humana. Porque Claro. se Se nota. nota, hay alma en lo humano, en lo artificial hay como una cierta plasticidad, es plástico, es poco real. Yo todavía lo noto, ¿eh? Sí, Y sí. quizá va a llegar un momento donde no vamos a ser capaces de distinguir entre algo humano y algo artificial, eh, pero aún todavía se nota. Entonces, yo estoy utilizando en esta era, de la misma manera que he usado la radio o la televisión o internet como tecnologías que son buenas herramientas, estoy usando la inteligencia artificial como una herramienta para ayudarme en el proceso creativo como predicador. Pero le estoy poniendo freno para que no me sustituya a mí en el proceso de crear el sermón, porque ese sermón requiere que yo lo camine, lo experimente, lo viva. No puedo permitir que una máquina fabrique algo que es mi responsabilidad fabricar con la Claro. guía del Espíritu Santo. Claro, ¿Se claro. entiende el punto o no? Sí, sí, se entiende perfecto. Y no quiero abusar de tu tiempo, pero me quedan dos preguntas. No sé si estamos bien con el tiempo o cómo estamos. Estamos bien, tranquilo, tranquilo. Ok, hablaste del proceso creativo, de ese proceso en el cual vos buscás, orás, te peleás con el texto, y me gustaría por ahí hacer un doble clic en eso, en cómo es tu proceso para crear las ideas, para construir ya sea un mensaje, un sermón, una prédica, que nos cuentes un poco cómo es desde, no sé, desde cero, desde cómo nace esa idea hasta que lo podés transmitir, si puede ser. Habría mucho que decir. De Eh, manera resumida, ¿no? sí, Sé que es un montón. claro. De manera resumida, déjame decirte que yo considero que el predicador tiene que tener tres expresiones. Tiene que ser maestro, profeta y artista. Wow. Y claro, aquí algunos se pueden ofender o enfadar conmigo, pero que ellos mismos evalúen lo que estoy diciendo, los que nos están escuchando. Creo que el buen predicador sabe que necesita ser un maestro, un profeta y un artista. ¿A qué me refiero con ser un maestro? Un maestro es el que sabe que ha de enseñar el libro de la materia en cuestión. Y nuestro libro es más que un libro, son las sagradas escrituras
que son el aliento divino. No es tinta sobre papel, es aliento divino Wow. que contiene la vida de Dios. Entonces el maestro ha de enseñar con precisión lo que el texto bíblico, las escrituras quieren enseñar, ¿no? Entonces tiene que ser un maestro que entienda el texto y que se comprometa a enseñar el texto tal como es y lo que el texto, que es Dios mismo, es el Espíritu de Dios en esas palabras, quiere enseñar, ¿no? Entonces tiene que ser un maestro, porque está enseñando el libro de la materia, que son las Sagradas Escrituras. Tiene que ser un profeta en el sentido de que el profeta escucha lo que Dios quiere enfatizar en un momento concreto, ante una audiencia concreta, ante unas circunstancias concretas. Porque sí, hay cosas que Dios quiere enfatizar en el momento, es un mensaje que Él quiere traer para el momento. Y el profeta no hay que verlo como alguien que habla del futuro, el profeta habla para el presente del momento, advierte al pueblo sobre los peligros y sobre las demandas de Dios y lo hace para el momento presente, para que el pueblo entienda que Dios está hablando, está diciendo algo, quiere comunicarse. Entonces, el predicador no solo es el maestro de las escrituras, sino también el profeta que trae el mensaje para el momento preciso, para la audiencia precisa, para la circunstancia precisa. Entonces tiene que tener un oído afinado y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñar? ¿No? ¿Y por qué lo quieres? Eh, ¿Por qué quieres que diga esto? Lo digo porque hay algunos que dicen, no, con que enseñen las escrituras está bien. Sí, pero hay tanto que uno puede enseñar de las escrituras. Yo puedo enseñar acerca de la genealogía y es escritura, pero tengo un momento, una audiencia con una necesidad y Dios quiere decir algo a esa audiencia que tiene una necesidad concreta y quizá me estoy equivocando a la Claro. hora de dar el mensaje porque no he escuchado a Dios, no he escuchado qué es lo que Él quiere para ese momento, para esa audiencia, para esa circunstancia concreta. Sé que algunos podrán decir, no, no, si es Biblia está bien enseñado. Bueno, mi opinión es que la Biblia siempre va a ser útil, pero va a ser totalmente eficaz cuando entendemos qué es lo que Dios quiere enseñar en un momento preciso. Y esa es la función del profeta. Y finalmente, la, esa perspectiva, esa, como lo he expresado, como ese ser artista, ¿no? Del predicador, esa otra cara a lo que me refería, la cara del artista, es que el predicador tiene no solo que comunicar el mensaje correcto basado en las escrituras, no solo el mensaje para el momento preciso, como lo hace el profeta, sino que tiene que comunicarlo de una manera que sea inolvidable Wow. y para la audiencia. Y ahí es donde entra la creatividad, donde entran todas estas herramientas comunicativas eh, eh, que las podemos ver utilizadas por los comunicadores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Usar parábolas, historias, buenas preguntas, símbolos, herramientas, no sé, todas esas, toda esa creatividad que los comunicadores del Antiguo Testamento usaban y los del Nuevo Testamento usaban. Si no, observar a Jesús Total. era hiper creativo a la hora de comunicar y era tan artístico que aún estamos celebrando sus metáforas, que se llaman parábolas, que eran pequeñas historias que eran inolvidables y que en esas Wow. historias estaba contenido el mensaje eterno del reino de Dios, pero él las contaba de una manera que tanto el niño como el adulto podían sacar algo valioso y recordarlo.
Y creo que el predicador debe ser artístico en ese sentido, debe saber usar todas esas herramientas artísticas para que el mensaje no solo sea correcto escrituralmente, preciso proféticamente, pero también que sea inolvidable, que la gente diga, wow, qué belleza hay en esta comunicación. Estoy viéndolo a través de esta metáfora, esta historia. Esta pregunta me ha llevado a un área profunda en mi alma, este símbolo. Entonces, se puede usar para eso también las herramientas tecnológicas, ¿no? Las Claro. imágenes, los vídeos, la pantalla LED, las luces, Ah, para... Creo que hay que entender que el ser humano es multisensorial, tiene oídos, sí, pero también tiene ojos, tiene olfato, tiene gusto, tiene tacto. Y el predicador puede usar elementos para hacer que el mensaje sea inolvidable. Te cuento un ejemplo que lo usé el domingo pasado. Llevé a la iglesia miel en monodosis, wow, miel, y se le dio una monodosis de miel a cada persona que entró en el auditorio wow. y hablé acerca de que la palabra de Dios sea dulce para nuestra alma, como la miel es dulce a nuestro paladar. Y hablé acerca de ese texto y de lo que la palabra es. La ley de Dios, Wow. la instrucción de Dios tiene que ser para nosotros nutritiva, dulce, deseable. Y luego hice que la gente en el auditorio terminase el sermón orando mientras tomaba miel y se la llevaba a la boca y la degustaba. ¿Qué hizo de eso? Que el mensaje, de alguna manera, a través de esa creatividad que involucraba el gusto sensorial, se volviese más inolvidable Claro. para la audiencia. Entonces creo que la creatividad es muy, muy importante. El predicador entonces es maestro, profeta y artista. He querido responderte así para inspirar a los Impresionante. predicadores que me están escuchando ahora, para que no solo sean una cara. No, yo soy muy buen maestro, sí, pero nada de profeta y nada de artista. O no, yo soy muy buen artista, pero nada de maestro y nada de profeta. O soy muy buen profeta, sí, ya, pero nada de maestro y nada de artista. Yo creo que el equilibrio, buscar ser escrituralmente preciso, también ser preciso en lo que Dios quiere enseñar a esa audiencia en ese momento y hacerlo de una manera creativa e inolvidable, nos convierte en comunicadores eficaces, ¿no? ¿Ha tenido sentido esto, Dani? Sí, sí, la verdad que fue una respuesta tremenda. Justo la última pregunta iba en esa línea. Ya nos quedan pocos minutos y por eso no lo quiero extender tanto, pero creo que me respondiste todas las preguntas, todo lo que traía, e incluso la pregunta final era, ¿qué le dirías a esos predicadores que están comenzando, que quieren transmitir su primer mensaje, ¿no? A través de las redes? Creo que a través de esta pregunta, de esta respuesta que diste, está súper claro. Y nada, No, agradecerte. pero quiero decir algo, Ok, porque vamos. la última pregunta, ¿qué le diría a estos predicadores? Eh, que dicen, bueno, quiero usar todo el potencial de las nuevas tecnologías para transmitir el mensaje. Les diría que es más importante la esencia que la apariencia, que no intenten usar buenas herramientas para hacerse virales si realmente el mensaje que quieren comunicar primero no les ha transformado a ellos y se ha vuelto viral en su alma, en su propio Wow. corazón. Que no olviden que es más importante tener carácter que tener reproducciones en Internet. Que si por tener muchos likes o muchos reposts tienes que transgredir tus principios como predicador de Cristo, no lo hagas. Porque sí, lo que vende en Internet es el odio. El odio vende más que la bondad, que la belleza, que la justicia.
tú conectas con la furia, con la ira en el corazón humano y eso va a hacer que la gente te escuche. Por eso las redes están llenas de crispación, porque es lo que hace que seamos más virales. Eh, pero no fuiste llamado para eso. Fuiste llamado para representar a Cristo, porque tú no solo eres, no solo es importante lo que dices, es importante quién eres. Si transmites el mensaje de Cristo, tienes que reflejar el carácter de Cristo. Entonces, eh, aunque no te dé tantas reproducciones, ni te haga tan viral, mantén tu pureza, mantén la esencia del fiel predicador de Cristo. Eh, Hoy en día es fácil, yo sabría cómo lograr hacerme mucho, mucho más viral. Usaría, bueno, me convertiría en alguien que, que habla acerca de política o de que el fin del mundo va a llegar ya. Intentaría polarizar y crear bandos y decir que ellos son nuestros enemigos y que nosotros somos las víctimas. Usaría todas esas herramientas que los grandes manipuladores de masas han utilizado incluso antes de que Internet existiera. Y eso me haría viral y haría que mucha gente reprodujese mis vídeos. Pero creo que el día que me viese cara a cara con Jesucristo, aquel al que tú y yo vamos a rendir cuentas, eh, él tendría una reprimenda para